La vida de antes era un país lejano. Estaba pavimentada de órdenes, cohesión de la unidad y la creencia, por frágil que fuera, de que el precio pagado significaba algo, construía algo. Ahora, el precio era solo una moneda de cambio. Compraba soledad, silencio y la ausencia de responsabilidad. Se movía por la periferia, un fantasma que navegaba por los oscuros canales del mundo. Sus habilidades, perfeccionadas durante años en los entornos más implacables, eran mercancías intercambiadas por fondos no rastreables. Recuperación de alto valor, protección de ejecutivos en lugares donde las reglas se disolvían en polvo, resolución discreta de problemas para entidades que preferían el silencio a los canales oficiales. Siria había abierto una grieta en su interior, una fisura que se ensanchaba con cada año que pasaba. La fe en la misión, la cadena de mando, las líneas claras entre el bien y el mal. Todo se había desangrado en algún lugar entre Raqqa y el vuelo de regreso a casa. Ahora operaba en base a la pura transacción, una herramienta de alquiler, desconectado de la brújula moral que una vez había guiado sus decisiones. Aceptaba trabajos que las estructuras oficiales no tocarían, amenazas que no podían clasificar, monstruos que se negaban a reconocer. Ya se había enfrentado a cosas que rozaban los límites de la explicación, pero siempre estaban arraigadas en lo familiar. La depravación humana, anomalías biológicas, fauna inusualmente agresiva impulsada por el colapso ecológico. Este nuevo encargo se sentía diferente. El contrato llegó por la ruta anónima habitual. Correo electrónico encriptado, teléfono desechable, puntos de entrega ciegos. La información era esquelética. El secretismo era absoluto. Querían a alguien fuera del sistema, capaz, solitario y prescindible. Su perfil encajaba perfectamente. El informe detallaba la desaparición de un equipo de biólogos en las montañas de Virginia. Proyecto de investigación científica, financiado con fondos privados, ubicación remota. Oficialmente, el informe los clasificaba como personas desaparecidas, perdidas en terreno accidentado o por un accidente natural. Los canales no oficiales, sin embargo, palpitaban de pánico. La estructura contractual privada, los clientes, quienesquiera que fuesen, no podía permitirse la exposición. No se trataba de un grupo de excursionistas perdidos. Era un fracaso catastrófico que necesitaban borrar, o al menos contener. La falta de información concreta era inquietante. Los biólogos no desaparecían sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni de animales, ni fallos de comunicación más allá del repentino silencio. Los documentos informativos contenían estudios geológicos, mapas topográficos y una única y perturbadora fotografía tomada por una cámara de rastreo, que mostraba una sombra grande e indistinta moviéndose entre los árboles por la noche. No se parecía a nada que pudiera identificar. La frase «bestia no clasificada» se sentía inadecuada, casi una burla. Los objetivos anteriores eran extraños, pero en última instancia, explicables. Este se sentía ajeno. La preparación fue mínima, precisa. No estaba empacando para una operación sostenida o para establecer cómodos escondites. Esto era entrada, ejecución y extracción. Un plan que mantenía con flexibilidad, entendiendo que la extracción era, en el mejor de los casos, condicional. Su herramienta principal, el rifle de francotirador mejorado, era el punto central. Estaba calibrado, limpio, listo. Seleccionó la munición, proyectiles de punta hueca con cola de bote, mecanizados con precisión y diseñados para un máximo efecto terminal. El resto era austero. Un botiquín médico compacto, raciones limitadas, pastillas para purificar agua, herramientas de navegación, dispositivos de comunicación de corto alcance, un buen cuchillo de combate, una pistola, cargadores de repuesto, una linterna frontal táctica con capacidad de lente roja, un monocular térmico. Todo ligero, de bajo perfil. Empacó lo que necesitaba para entrar, encontrar el objetivo y aplicar la solución. La supervivencia más allá de eso se sentía condicional. Era una mochila de misión,
no una mochila para la vida. Cada artículo tenía un propósito, se ganaba su peso. No había lugar para el sentimentalismo, no había espacio para la duda, solo la tarea, encontrarlos, encontrar lo que los encontró, aplicar el cuchillo o la bala. El precio había sido pagado. Ahora era el momento de la entrega. El contacto final con el intermediario fue breve, desprovisto de cortesías. Una voz distorsionada por la encriptación, plana y funcional. Coordenadas fijadas. Ventana de inserción T-60 minutos. Hubo una pausa y luego la voz pronunció el familiar y escalofriante mantra. No eres el ejército. Eres un cuchillo. La implicación flotaba en el aire. Una herramienta, afilada, necesaria para una tarea específica, desechada cuando se desafila o se rompe. Luego, la confirmación explícita de su condición de prescindible. Y nadie preguntará por ti. Asintió. Confirmó los datos. La línea se cortó. Condujo su camioneta anodina hasta un pequeño aeródromo privado escondido en la ondulante campiña de Pensilvania. Una única luz iluminaba un hangar. Un helicóptero, un modelo civil pero muy modificado, esperaba en la pista, con los rotores ya girando lentamente. El piloto, un hombre de mirada atormentada y mandíbula apretada, no le sostuvo la mirada. El personal de tierra evitaba el contacto visual. Sus movimientos eran rígidos, apresurados. Sabían lo suficiente como para sentir el peso de la misión. El aire alrededor del helicóptero se sentía pesado, cargado de un pavor tácito. El aislamiento se cernió sobre él como un sudario incluso antes del despegue. Sujeto en la cabina del helicóptero, la vibración zumbaba a través de sus huesos. El suelo se alejó. Las luces de la civilización se encogieron. El helicóptero giró hacia el sur. Volaron bajo, pegados al terreno, fuera del radar. Un pájaro fantasma moviéndose por el cielo nocturno. Abajo, los montes Apalaches se desplegaban en un vasto y oscuro tapiz. El dosel del bosque otoñal parecía una manta gruesa e impenetrable, un vacío negro que parecía tragarse la limitada luz de la luna. Ocultaba secretos. Se sentía antiguo e indiferente. La sensación de sumergirse en la oscuridad, en una naturaleza salvaje que albergaba algo indómito y hostil, crecía con cada milla. El punto de inserción era una ladera sin nombre en la ladera de la montaña Traven. No había un claro, solo un ligero aplanamiento del terreno en una pendiente pronunciada. El helicóptero se encabritó, se mantuvo en un vuelo estacionario bajo. El rebufo del rotor azotaba las hojas en un frenesí. Se desabrochó el cinturón, abrió la puerta. El piloto le hizo un gesto rápido y seco con la cabeza. Nada más. Saltó el 1,5 metros hasta el suelo, aterrizando con ligereza, absorbiendo el impacto con las rodillas flexionadas. El aire frío de la montaña lo golpeó, agudo y limpio. Rodó para alejarse del rebufo del rotor mientras el helicóptero se inclinaba inmediatamente hacia adelante, ascendiendo con fuerza. El sonido de los motores se desvanecía rápidamente en la noche. En segundos, el único sonido era el susurro de las hojas desplazadas que volvían a asentarse en el suelo del bosque y el latido de su propio corazón. Silencio absoluto. No había comité de bienvenida, ni observadores avanzados, ni punto de encuentro. Solo la montaña y la oscuridad. Comprobó su rifle, sintió su peso familiar, el acero frío. Se lo colgó con el cañón hacia abajo. Activó su linterna frontal táctica. La lente roja apenas cortaba la oscuridad. Tomó aliento, lento y controlado. El aire olía a tierra húmeda, a hojas en descomposición, a agujas de pino y a algo más que no pudo identificar, algo salvaje y antiguo. Los instintos profesionales tomaron el control, apartando la inquietud. Evaluó el entorno inmediato. Estableció un perímetro de seguridad. Trazó un mapa del terreno en su mente. Ya estaba en la misión. Se activó. Se llevó el monocular térmico al ojo, escaneando el área inmediata, luego más allá, buscando firmas de calor contra la roca y la tierra frías. Nada.
No había ciervos echados, ni conejos, ni grandes depredadores. El bosque parecía vacío, anormalmente desprovisto de vida. Pero la sensación persistía, un cosquilleo en el cuello, del tipo que no había sentido desde que estaba en lo profundo de territorio enemigo. Estaba solo, pero no pasaba desapercibido. Lo sabía con la certeza de 1000 patrullas. Algo estaba ahí fuera. Algo estaba observando. Revisó su brújula. Se orientó con las coordenadas proporcionadas. El terreno era empinado, ahogado por una espesa maleza, resbaladizo por las hojas caídas. La navegación era lenta, deliberada. Cada paso era elegido. No había margen para un tobillo torcido, una rama rota, una pieza de equipo caída. Ya estaba operando sin red de seguridad. Esto no era una caminata, era una infiltración en una zona de muerte que no había definido, contra un enemigo que no había identificado. Las primeras horas tras la inserción fueron un ejercicio deliberado de movimiento silencioso y conciencia agudizada. Se movió a través del bosque antes del amanecer como una sombra, colocando cada bota con cuidado, evitando romper ramas o desplazar rocas sueltas en la empinada ladera. La montaña era un organismo complejo de roca, suelo y árboles antiguos. Usó su experiencia para leer el terreno, anticipando cambios de elevación, identificando posibles coberturas y escondites, seleccionando rutas que ofrecían la mejor combinación de velocidad y seguridad. Sus sentidos estaban en carne viva, sintonizados con el sutil lenguaje del bosque, el susurro de las hojas bajo sus pies, el lejano ulular de un búho, el crujido de la rama de un árbol en el viento. Cada sonido era filtrado, analizado. Buscaba cualquier cosa que se sintiera fuera de lugar, cualquier cosa que no perteneciera al ritmo natural del bosque. A medida que la noche comenzaba a ceder al amanecer, la calidad de la luz cambió. Una niebla fría y húmeda flotaba en el aire, aferrándose a los árboles. El rocío brillaba sobre los restos esqueléticos de los helechos de finales de temporada y las hojas caídas. Los primeros y débiles rayos de sol comenzaron a penetrar el denso dosel, proyectando sombras largas y distorsionadas. El suelo del bosque era un tumulto de marrones, rojos y amarillos, los colores de la decadencia y la latencia. La belleza natural de la escena era profunda, pero no hacía mucho por aliviar la tensión enroscada en sus entrañas. Este lugar era hermoso y estaba esperando. Comenzó a encontrar las primeras señales sutiles. No huellas evidentes, sino perturbaciones que no encajaban. Corteza arrancada en lo alto de los troncos de árboles maduros, demasiado alto para un ciervo, demasiado limpio para un oso afilando sus garras. Grandes depresiones en la tierra blanda cerca de los lechos de los arroyos, que no se correspondían con ninguna huella de animal conocida, demasiado largas, demasiado estrechas. Y luego, el silencio antinatural. Zonas de bosque donde los sonidos ambientales de pájaros, insectos y ardillas simplemente cesaban. Una quietud abrupta y escalofriante que se apoderaba del área. Una ausencia de vida que se sentía deliberada, impuesta. Siguiendo las coordenadas, se dirigió hacia la última posición conocida de los biólogos desaparecidos. El aire se volvió más frío, la niebla más espesa a medida que se acercaba al área designada. La sensación de inquietud se amplificó, un zumbido bajo en sus huesos que hablaba de la proximidad a algo profundamente anómalo. Y entonces lo encontró. No un campamento, ni un vehículo, sino un claro dominado por un enorme roble. De una de sus ramas más bajas, quizás a 3 metros del suelo, colgaba una pierna humana. No estaba simplemente caída o enredada, estaba colocada, expuesta deliberadamente. El corte era limpio, quirúrgico, no desgarrado por dientes de animales. La piel estaba pálida, el tejido muscular expuesto. No había rastro del resto del cuerpo. El horror del descubrimiento fue visceral, un impacto gélido que caló más hondo que cualquier trauma de campo de batalla. Esto no era obra de un depredador matando por comida. Era otra cosa. Se acercó, con cautela.
rifle en alto, escaneando el perímetro. Se aproximó al árbol, con los ojos pegados a la macabra exhibición. El análisis profesional se activó, sobreponiéndose a la repulsión. El suelo bajo el árbol no estaba alterado. No había señales de lucha, no había marcas de arrastre. Había mínimas huellas alrededor de la base, y las que había eran grandes, mal definidas, similares a las que había visto cerca del lecho del arroyo, pero no numerosas. La pierna en sí no mostraba signos de desgarro o mutilación extensos. El corte era el trauma principal. Había sido seccionada limpiamente. El tejido parecía procesado. La evaluación clínica confirmó su creciente pavor. Esto no era un ataque animal, no en el sentido convencional. Era inteligente, deliberado y calculador. La colocación de la pierna no era aleatoria, era un mensaje deliberado, un desafío. Concluyó que estaba destinado a los clientes y a cualquiera que viniera a buscar. El pensamiento se solidificó. Esto era un desafío. No solo estaba aquí para averiguar qué había pasado, estaba entrando en una situación en curso, y la entidad responsable sabía que él venía. La misión acababa de transformarse de una operación de búsqueda y eliminación en algo mucho más complejo. Un elemento detectivesco superpuesto a lo táctico. ¿Qué significaba esto? ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué? La montaña había revelado su primer y horrible secreto. La primera noche después del descubrimiento de la parte del cuerpo fue una prueba de nervios. Había encontrado una posición relativamente defendible en una pequeña elevación con vistas al sombrío claro, escondido bajo un saliente de roca y densos arbustos de rododendro. Defendible parecía un término generoso. Se sentía expuesto, un único punto de vulnerabilidad en una vasta y oscura naturaleza. Racionó una pequeña porción de sus limitadas provisiones. El sabor de la barrita de proteína procesada era como ceniza en su boca. El silencio del bosque ya no era meramente tranquilo. Estaba preñado de una presencia invisible. Yacía de espaldas, con el rifle sobre el pecho, los ojos escaneando la negrura de arriba, escuchando los sonidos del bosque, normalmente una sinfonía de susurros y chasquidos, estaban apagados. Un silencio antinatural había caído sobre el área inmediata. Y entonces lo oyó. No el estrépito de un animal grande moviéndose por la maleza, sino algo mucho más sutil. Un desplazamiento deliberado de hojas, una pisada suave sobre tierra húmeda, sonidos que cambiaban y se movían de dirección, orbitando su posición. No era un movimiento aleatorio. Era controlado, cauto, inteligente. Se llevó de nuevo el monocular térmico al ojo, barriendo el área donde escuchó los sonidos, y luego ampliando el patrón de búsqueda. La pantalla brillaba con las firmas de calor de pequeños animales. Un conejo, un zorro lejano. Pero donde escuchó el movimiento, no había nada. No había ninguna mancha de calor contra el frío suelo del bosque. La temperatura estaba bajando, asentándose en los 40 y pocos grados Fahrenheit. Pero incluso con eso, un mamífero grande debería registrarse claramente. Barrió la línea de árboles, las laderas sombrías, vacío. La confirmación fue escalofriante. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, no se registraba en el térmico. Controlaba su firma térmica con una eficiencia imposible. La comprensión se asentó profundamente en sus entrañas. No solo estaba cerca, estaba observando. Sabía que él estaba allí. Lo había visto encontrar la parte del cuerpo, establecer su campamento. El instinto era primario, perfeccionado por años de ser cazado en entornos hostiles. Se sentía como ser acechado por algo que entendía las reglas de la caza, pero no jugaba según ellas. Decidió forzar una reacción. Usando alambre de trampa y pequeñas alarmas audibles rescatadas de su mínimo equipo, instaló un rudimentario sistema de alerta temprana alrededor de su perímetro inmediato. Simple hilo de pescar atado a latas de ración vacías llenas de guijarros, colocadas estratégicamente a lo largo de las probables vías de aproximación. No diseñado para detener nada, solo para hacer ruido, para delatar el movimiento.
para forzar al observador invisible a rebelarse. Se acomodó de nuevo, rifle en mano, escuchando el silencio, esperando el traqueteo de las piedras. Pasaron las horas. Los sonidos del bosque regresaron lentamente, tentativos al principio, luego recuperando su ritmo habitual. El viento se levantó ligeramente, susurrando entre las hojas, pero los alambres de trampa permanecieron en silencio. Esperó hasta que el primer indicio de luz grisácea tocó el cielo. Entonces, con cautela, se movió para revisar su perímetro improvisado. Cada uno de los alambres estaba intacto, pero el suelo a su alrededor contaba una historia diferente, una perturbación mínima, casi invisible, pero presente. Una hoja cuidadosamente colocada de nuevo en su sitio, una pequeña ramita que había sido apartada. Las líneas no habían sido tropezadas, habían sido evitadas, sorteadas con cuidado deliberado. No habían sido activadas, habían sido derrotadas. Esto no era un animal salvaje, era un explorador, un centinela, y era lo suficientemente inteligente como para reconocer una trampa explosiva básica y neutralizarla sin ser detectado. La constatación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La criatura no solo defendía su territorio o cazaba presas, estaban involucrados en algo mucho más complejo. No lo habían matado de inmediato, aunque habían tenido amplias oportunidades. Esta es una pieza clave de información. Le permitían existir, moverse, investigar. Entonces lo entendió. Esto no era una simple misión de eliminación. Estaba en su territorio, jugando su juego. Y la única manera de entender las reglas, de averiguar el objetivo del adversario, era seguir jugando. Convertirse en el cebo. Ya no era el cazador, era el objetivo, el sujeto de observación, la pieza que se movía en un tablero que nunca antes había visto. Los días se desdibujaron en un ritmo de movimiento, observación y una paranoia creciente. Durante las horas de luz, se adentró más en las montañas, intentando seguir el camino que los biólogos podrían haber tomado basándose en sus últimas coordenadas conocidas, mientras buscaba simultáneamente cualquier signo de su elusivo adversario. El bosque permanecía hermoso, indiferente. La niebla se arremolinaba por los valles por las mañanas, disipándose a medida que el sol subía. El aire tenía el aroma fresco del final del otoño, pero la tensión nunca disminuyó. Sentía ojos sobre él constantemente, un peso que presionaba desde los picos circundantes, el denso dosel. Buscó meticulosamente las áreas indicadas en el itinerario de los biólogos, buscando equipo de acampada, instrumental científico, cualquier cosa que pudieran haber dejado atrás. No encontró nada que pudiera vincularse definitivamente con el equipo. El bosque parecía habérselos tragado enteros. Regresó varias veces al lugar de la pierna colgante, ampliando su radio de búsqueda, tratando de reconstruir una narrativa de lo que había sucedido. No encontró otras partes del cuerpo, ni signos de una lucha a mayor escala. Era como si esa única y macabra exhibición fuera la única evidencia que se permitía que permaneciera. Continuó encontrando las sutiles señales no animales. Arañazos inexplicables más altos en la corteza de los árboles, secciones de terreno donde el suelo estaba alterado en un patrón antinatural, zonas de silencio que cambiaban de ubicación. Probó nuevos métodos de rastreo, lanzando redes más amplias, examinando flora específica en busca de signos de alteración no natural. Cada intento de obtener una visión, incluso un atisbo fugaz, fracasó. El monocular térmico seguía siendo inútil contra la presencia invisible. Sus sentidos, afinados para detectar la más mínima anomalía, solo registraban la sensación de ser observado, nunca la prueba concreta. El adversario estaba siempre justo más allá del borde de la percepción. La impotencia ante este enemigo invisible e inteligente era una fuerza corrosiva que minaba su concentración, amenazando con deshacer su disciplina. Siguió adelante, guiado por la menguante esperanza de encontrar algún rastro de los biólogos o de forzar a la entidad a rebelarse por pura persistencia en su territorio. En la mañana del cuarto día desde la inserción, se detuvo para revisar su equipo,
reorganizar su mochila. La desenganchó de su cinturón, la dejó sobre un tronco cubierto de musgo y sacó su portamapas impermeable. Desplegó el mapa topográfico de la montaña Traven. Se quedó helado. El mapa era diferente. Abierto sobre el papel, delineando una serie de crestas, valles y puntos específicos. Había líneas y símbolos dibujados con finos trazos de arcilla roja. Alguien había accedido a su mochila. Alguien había abierto su portamapas, desplegado el mapa y hecho marcas en él. Mientras dormía, mientras estaba de guardia, el nivel de infiltración, la pura audacia, fue un puñetazo en el estómago. Había pasado años perfeccionando sus protocolos de seguridad, su conciencia, sus métodos para evitar ser comprometido. Y algo simplemente se había acercado, había revisado su equipo y le había dejado un mensaje. El shock fue profundo, un pavor gélido que iba más allá del miedo. Estaban jugando con él, como si le reordenaran los juguetes mientras no miraba. Examinó cuidadosamente las marcas de arcilla. Eran deliberadas, no manchas al azar. Líneas que conectaban puntos, símbolos que parecían flechas rudimentarias, círculos que resaltaban elevaciones específicas. Reconoció puntos de referencia del mapa. Una formación rocosa distintiva, una curva cerrada en un arroyo, un collado alto entre dos picos. Los cotejó con las coordenadas conocidas de la actividad de los biólogos. Las marcas no se correspondían directamente con las áreas de búsqueda previstas. Se desviaban, llevando en una dirección diferente, más arriba, hacia las partes más escarpadas y menos accesibles de la montaña. Se arrodilló junto al mapa, las marcas de arcilla roja destacando sobre la topografía verde y marrón. Estudió los símbolos, trazando las líneas con un dedo cauteloso. El camino que indicaban serpenteaba a través del terreno más difícil, ascendiendo hacia los picos más altos, atravesando laderas empinadas y matorrales densos que inicialmente había evitado. No era una ruta lógica para un grupo de excursionistas perdidos. Era un rumbo deliberado y arduo. Lo vio. Cerca de varios puntos marcados, había símbolos estilizados y tenues que se asemejaban a huellas o figuras humanas alejándose. Lo entendió. Las marcas de arcilla roja no solo indicaban ubicaciones, le mostraban de dónde se fue la gente, los lugares precisos donde los biólogos habían desaparecido. Supo que no eran solo puntos en un mapa, eran instrucciones. Su adversario le había trazado una ruta. El adversario no solo observaba pasivamente, esperando que cometiera un error. Lo estaba guiando activamente, manipulando sus acciones. Había violado su seguridad, accedido a su herramienta de navegación más crítica y le había dejado una hoja de ruta. Esto no era aleatorio, estaba controlado, era un juego y le estaban mostrando el camino al siguiente nivel. La verdadera naturaleza de la situación cristalizó. Esto no era una simple cacería, no era una disputa territorial con un animal agresivo. Era una prueba, una evaluación. El adversario lo estaba evaluando, midiendo sus habilidades, su disciplina, sus reacciones a la presión. La parte del cuerpo colgante no era solo una advertencia, era una demostración, una marca de lo que estaba en juego. El mapa no era solo una pista, era un desafío. Era una invitación a jugar según sus reglas, en su terreno elegido. La palabra duelo, que se había formado vagamente en su mente antes, ahora cobraba un significado concreto. Esto no era un encuentro caótico, era un combate singular formalizado, aunque completamente extraño, regido por reglas que apenas comenzaba a comprender. Tomó la decisión. No había otro movimiento posible. Ignorar el mapa era permanecer ciego, perdido en una naturaleza que no podía leer. Seguirlo era caminar hacia la trampa del adversario, en sus términos. Pero era el único camino que ofrecía alguna esperanza de entender, de poner fin a esto. Abandonó su plan de búsqueda original. La débil esperanza de encontrar a los biólogos se desvaneció por completo. Su misión ahora estaba redefinida. Seguiría el rastro de arcilla roja. Aceptaría la invitación.
Volvió a guardar el mapa. Las marcas de arcilla eran recordatorios contundentes de la inteligencia invisible que lo rastreaba. Ajustó su equipo. El peso de su mochila se sentía diferente ahora, más pesado con el conocimiento de que cada artículo, cada movimiento, probablemente era conocido por su adversario. Pasó de la mentalidad de un depredador invisible a la de un participante deliberado en una actuación. Cada paso a lo largo de la nueva ruta era un paso hacia lo desconocido, pero era un desconocido definido y controlado por algo ajeno. La presión psicológica era inmensa. Sabía que estaba siendo observado, no solo de manera general, sino específica. Su adversario conocía sus capacidades, sus debilidades, sus límites. El mapa era la prueba. Sentía como si cada uno de sus movimientos potenciales hubiera sido anticipado, tenido en cuenta. Estaba siguiendo un guión escrito por una mano invisible. Pero seguir el guión era su única oportunidad de acercarse lo suficiente como para entender al dramaturgo. La caza había terminado. El duelo había comenzado. Seguir el rastro de arcilla roja fue un ejercicio brutal de resistencia física y mental. Durante los siguientes días, navegó por el terreno implacable indicado en el mapa alterado. Ascensos empinados daban paso a descensos traicioneros, obligándolo a confiar en la memoria muscular y el instinto para mantener el equilibrio en paredes de roca resbaladizas y laderas cubiertas por profundas capas de hojas caídas. Las raciones mínimas lo dejaban constantemente hambriento, sus niveles de energía agotados. El sueño era un lujo que no podía permitirse por largos periodos, arrebatado en breves e inquietos estallidos en lugares expuestos y elegidos a toda prisa. La fatiga constante era un dolor sordo en sus músculos, una niebla que amenazaba con infiltrarse en su mente. Sus sentidos, sin embargo, permanecían hiperalerta, afinados por años de operar bajo estrés extremo. Incluso a través del agotamiento, cada ramita que se rompía, cada llamada de pájaro distante, cada cambio sutil en el aire se sentía amplificado, una señal potencial de proximidad. La línea entre la amenaza genuina y la alucinación auditiva se desdibujaba. La observación invisible era una compañera constante. La sentía como una presencia física, justo más allá de la periferia de su visión, justo fuera del alcance del oído. A pesar de seguir el camino designado, el adversario permanecía invisible, inaudible, negándose a mostrarse. Estaba esperando, atrayéndolo más profundamente a su territorio, hacia su terreno elegido. La sensación se intensificó. Estaba siendo desgastado deliberadamente, empujado a un estado específico de vulnerabilidad física y mental. Llegó a la ubicación marcada como el punto final en el mapa de arcilla roja. Era una cresta alta, una estrecha lengua de roca y pino chaparro que sobresalía del flanco de la montaña. La cubierta forestal se adelgazaba aquí, dando paso a afloramientos rocosos y parches de terreno abiertos, cubiertos de agujas de pino y hojas caídas. Era una posición dominante, que ofrecía amplias vistas de los valles circundantes, pero también estaba expuesta. Se recortaba contra el cielo, vulnerable a la observación desde múltiples ángulos. Estaba exactamente donde el mapa lo había llevado. Se acomodó detrás de un grupo de rocas, con el rifle preparado, barriendo el terreno abierto con sus prismáticos, y luego con el monocular térmico. Nada. La cresta parecía vacía. El viento que había estado azotando los pinos momentos antes se calmó de repente, descendiendo una quietud súbita y absoluta. El sol del atardecer se abrió paso a través de un hueco en las nubes, proyectando un haz de luz cálida sobre la ladera opuesta, a unos 400 metros al otro lado de un estrecho barranco. En esa quietud repentina, en la cualidad específica de la luz, lo vio. Un parpadeo de movimiento, rápido y fugaz. No el salto de un ciervo, ni el correteo bajo de un coyote. Algo más grande, más deliberado. Enfocó sus prismáticos en el lugar. Luego cambió de nuevo al térmico, barriendo el área meticulosamente. Seguía sin haber nada en el térmico. Guardó el monocular, levantó su rifle, mirando a través de la mira telescópica.
buscando manualmente en la ladera. El viento se levantó de nuevo por un momento, arremolinando hojas y oscureciendo su vista. Luego, sopló con fuerza, despejando un trozo de terreno y revelando una forma oscura contra la roca gris. Contuvo la respiración. Allí, a 400 metros en la cresta opuesta, estaba de pie al descubierto. La criatura. La había encontrado. La criatura se erguía en la cresta opuesta, completamente expuesta, recortada contra la luz moribunda. Era grande, fácilmente de más de 1,80 m de altura, quizás más. Su forma era vagamente bípeda, una postura erguida, pero sus extremidades eran alargadas. Su cabeza se mantenía baja. Estaba cubierta de un pelaje o pelo oscuro y lanudo. No podía distinguir detalles finos a 400 metros, pero vio la forma, la postura. Era innegablemente la fuente de las huellas grandes e no identificables. Tenía rasgos que eran a la vez animalísticos e inquietantemente humanos. Lo más llamativo era su quietud y su posición. No se escondía. Estaba de pie, al descubierto, sin hacer ningún intento por ocultarse, y lo miraba directamente a él. Incluso a esa distancia, sintió el peso de su mirada. No había pánico en su postura, ni una pose defensiva. Se mantenía como si lo esperara. La comprensión lo golpeó con una claridad gélida. Sabía exactamente dónde estaba. Lo había guiado hasta aquí. Al estar al descubierto, se comportaba como un objetivo que entendía la zona de combate de un rifle de alta potencia. Sabía que él era un francotirador. Sabía el alcance. Sabía el ángulo. Entendía el concepto de una solución de tiro, el limitado cono de vulnerabilidad que un francotirador ocupa en relación con su objetivo. Esto no era instinto animal, era conciencia táctica. La decisión fue instantánea, automática. Años de entrenamiento se activaron, pasando por alto el pensamiento consciente. Objetivo adquirido. Eliminar. Su respiración se volvió superficial, controlada. El mundo se redujo a la retícula de su mira, la forma oscura centrada en el punto de mira. Ajustó por el ligero ángulo, confirmó la distancia, aplicó la mínima corrección necesaria a 400 metros, un alcance que podía acertar consistentemente mientras dormía. Mantuvo la retícula firme, centrada en el torso de la criatura, una zona de muerte de alta probabilidad. Exhaló lentamente. Apretó el gatillo. El rifle rugió. El sonido del disparo resonó a través del barranco. Un crujido agudo seguido por el profundo estruendo que reverberó por las montañas. El rifle se encabritó contra su hombro. Mantuvo la imagen en la mira, esperando ver el impacto, esperando que el objetivo cayera. No lo hizo. La criatura permaneció de pie, inmóvil, ilesa. El shock, frío y absoluto, inundó su sistema. Parpadeó, bajó ligeramente el rifle mirando de nuevo a través de la mira. No había fallado. Era imposible. No a 400 metros, sobre un objetivo estacionario con un rifle calibrado y años de práctica. Nunca en su vida había fallado un tiro como ese. Recargó, introduciendo otro cartucho en la recámara. Sus movimientos mecánicos, alimentados por la incredulidad. Volvió a levantar el rifle, encontró el objetivo. Seguía allí, seguía mirándolo. El fracaso profesional fue aplastante, un colapso de los cimientos mismos de su identidad. Era un francotirador. No fallaba. La pura imposibilidad del hecho era un horror metafísico que sacudía su comprensión de la realidad. La bala no había impactado. No había abatido a la criatura al instante. La criatura en la cresta no estaba sujeta a las mismas reglas de la física, a la misma letalidad, que cualquier otro objetivo al que se hubiera enfrentado. El juego acababa de cambiar de una manera que no podía comprender. La reacción de la criatura, o la falta de ella, fue tan desconcertante como el propio fallo. No se inmutó, no huyó, no cargó, no hubo señales de pánico, ni un estallido repentino de agresión. Simplemente permaneció de pie por un momento. El silencio tras el eco del disparo se sintió vasto y vacío. Luego,
lenta, deliberadamente, se arrodilló sobre... La postura era extraña, no sumisa, no amenazante. Era una postura de espera, de observación. Se sentó en la cresta expuesta, una figura oscura y cubierta de pelo contra el cielo del atardecer, su mirada fija en él. Luego, con otro movimiento lento y deliberado, extendió una de sus grandes manos con garras hacia adelante, girándola con la palma hacia arriba, mostrando las largas y curvas garras. Era un gesto claro e inequívoco. Miró a través de su mira tratando de interpretar la señal. El fallo, la quietud, la postura arrodillada, la mano con garras extendida. No lo invitaba a disparar de nuevo. No mostraba agresión, indicaba otra cosa. La interpretación se solidificó en su mente, helándole hasta los huesos. Era una invitación a un tipo diferente de lucha. Había rechazado el duelo a larga distancia, la lucha en sus términos, con su arma de experto. Ofrecía un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, mano a mano, garra contra lo que le quedara. Este era el momento crucial. Toda su vida, su entrenamiento, su identidad se basaba en la distancia, la precisión, la letalidad calculada desde lejos. El combate cuerpo a cuerpo era un conjunto de habilidades diferente, uno que poseía, pero no uno en el que tuviera la ventaja decisiva contra un objetivo de velocidad y fuerza desconocidas. Aceptar el desafío significaba entrar en una pelea en el terreno de su oponente, usando herramientas primitivas contra sus armas naturales. Pero el fallo le había despojado de su ventaja principal, y el gesto se sintió como una orden, una regla impuesta al duelo. Negarse era fallar la prueba, romper el código tácito que parecía gobernar este extraño encuentro. Sintió un tirón interno, el instinto entrenado de retirarse, reposicionarse, encontrar un nuevo ángulo, luchando con el imperativo más profundo de comprender, de llevar esto hasta el final, de enfrentar el desafío de frente. La criatura no le iba a dar otro disparo. Este era el camino ofrecido. Tomó la decisión. Se sintió pesada, final. Se levantó de detrás de las rocas. El rifle se sentía ajeno en sus manos ahora. Una herramienta que le había fallado. Un símbolo de un mundo que ya no se aplicaba aquí. Bajó cuidadosamente el rifle al suelo, apoyándolo contra las rocas. No solo estaba abandonando un arma, estaba abandonando una forma de luchar, una parte de su pasado. Su mano fue al pesado cuchillo de combate en su cinturón. Lo desenvainó. El acero frío era un peso familiar. Un arma primitiva para una lucha primordial. Había abandonado el mundo de la alta tecnología por dientes y garras. Comenzó a avanzar, descendiendo de su posición, atravesando el barranco hacia la cresta opuesta. Mientras se movía entre los árboles en la ladera, comenzó a verlas. Más huellas. No solo el conjunto de huellas grandes y desconocidas que había seguido antes. Múltiples conjuntos, variando ligeramente en tamaño y forma, entrecruzándose en el suelo. No eran aleatorias. Rodeaban su posición, más arriba por las laderas que daban al barranco. Se dio cuenta de que no estaba solo, estaba rodeado. Había otros, un grupo, una manada, una familia, pero ninguno de ellos atacó. Ninguno se movió para interceptarlo mientras descendía al barranco, con su vulnerabilidad al descubierto. Estaban observando, permitiendo que este combate singular tuviera lugar. Había una estructura aquí, un conjunto de reglas, un inexplicable código de honor entre estas criaturas. Esto no era un comportamiento de monstruo aleatorio. Estaba organizado, inteligente. Estaba entrando en una arena, el duelo sancionado por una audiencia invisible. El misterio de los observadores, su relación con la criatura en la cresta, se profundizaba con cada paso. El camino desde su posición en la cresta, bajando al barranco y subiendo por la ladera opuesta, pareció una eternidad. Cada paso era un esfuerzo deliberado. Sus músculos gritaban por días de agotamiento y tensión. El terreno era traicionero, lleno de maleza y rocas sueltas. Se movió con la cautela deliberada de un hombre caminando por un campo de minas, cada sentido en tensión,
esperando un ataque de los observadores invisibles en cualquier momento. A pesar de la aparente invitación a un duelo 1 a 1, su paranoia profesional permanecía en alerta máxima. El bosque a su alrededor se sentía vivo, una sensación palpable de ojos ocultos siguiendo su progreso. Estudió el suelo mientras se movía, confirmando la presencia de múltiples conjuntos de huellas. Algunas eran grandes, similares a las que había visto cerca de la parte del cuerpo colgante. Otras eran más pequeñas o de forma ligeramente diferente. Estimó la presencia de al menos 4 o 5 conjuntos distintos de huellas en las inmediaciones. No era una criatura solitaria, era un grupo observando el duelo. La pregunta lo carcomía: ¿por qué no intervenían? ¿Qué regla, qué estructura social dictaba que verían esto suceder? No eran simples hombres perro de la leyenda críptica, eran algo mucho más complejo, con su propio código. A medida que se acercaba a la cima de la cresta opuesta, el bosque se raleó de nuevo, abriéndose al mismo terreno rocoso y expuesto donde la criatura esperaba. El aire crepitaba de tensión, denso y pesado. Emergió de la línea de árboles a un pequeño claro relativamente plano, el lugar del duelo. La criatura ya no estaba arrodillada, estaba erguida. Su altura completa era evidente ahora que estaba más cerca, fácilmente de más de 1,80 m. Se había movido ligeramente de su posición original, ahora de pie cerca de una gran roca. Su postura era expectante, su cabeza estaba ligeramente inclinada, sus ojos, oscuros y reflectantes incluso en la luz menguante, estaban fijos en él. No había un gruñido animalístico ni una muestra de agresión, solo una quietud potente, un aire de evaluación y preparación. Se detuvo a 10 metros de distancia. La distancia se sentía vasta e imposiblemente pequeña al mismo tiempo. Su única arma era el cuchillo en su mano. El acero frío, un marcado contraste con el poder en bruto que emanaba de la criatura. El enfrentamiento silencioso se prolongó, ambos oponentes midiéndose mutuamente, el aire cargado de anticipación. Los observadores permanecían ocultos en la línea de árboles circundante. Su presencia un peso palpable, su silencio un testimonio espeluznante de las reglas de este duelo. Esta era la arena, este era el momento. La lucha por su vida, y quizás por la comprensión, estaba a punto de comenzar. La criatura se movió primero, no una carga, sino un borrón de movimiento, imposiblemente rápido para su tamaño. Cerró la distancia en una fracción de segundo, un golpe amplio dirigido a su cabeza. Reaccionó instintivamente. Años de entrenamiento cuerpo a cuerpo se activaron. Bloqueó con su antebrazo. El impacto lo sacudió hasta los huesos. La fuerza de la criatura era inmensa, mucho más allá de cualquier oponente humano. La lucha fue una danza brutal y caótica en el pequeño claro. La criatura atacaba con una velocidad salvaje, usando garras y poderosas extremidades. Él paraba, esquivaba, absorbía golpes que se sentían como ser golpeado por un mazo. Sintió la afilada agudeza de las garras mientras rasgaban sus pantalones tácticos, desgarrando la tela, sacando sangre. Usó el cuchillo, apuñalando y cortando, apuntando a los tejidos blandos, los ojos, las articulaciones. Pero la criatura era engañosamente ágil. Su oscuro pelaje ofrecía una protección inesperada. Una horrible comprensión se apoderó de él. No intentaba matarlo rápidamente. Los golpes no apuntaban a puntos letales. Estaban calculados para mutilar, para incapacitar, para desgastarlo. Lo derribaba, le golpeaba las piernas para romper su equilibrio. Usaba su inmensa fuerza para poner a prueba su guardia. Lo estaba estudiando, analizando sus reacciones, sus defensas, sus técnicas. Esto no era una lucha a muerte, sino una prueba, un examen brutal y doloroso. ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué lo estaba probando? La presión tan psicológica de ser evaluado por esta entidad no humana en medio de una desesperada lucha física era casi insoportable. La criatura también usaba la guerra psicológica. Circulaba,
emitiendo gruñidos bajos y guturales, fingiendo ataques para hacerlo salir, y luego retrocediendo justo cuando él se comprometía. Estaba sondeando su disciplina, su paciencia, tratando de forzar un error. Sintió la sangre calentar su piel por múltiples cortes superficiales, un dolor profundo instalándose en sus costillas. Usó el dolor, el miedo. Lo canalizó en una agresión pura y concentrada, buscando una apertura, una debilidad en la formidable defensa de la criatura. Sus ojos volvían una y otra vez a su cabeza, a los ojos oscuros e inteligentes, la única parte no protegida por pelo o estructura ósea que parecía vulnerable. Mientras la criatura se abalanzaba, amagando a la izquierda, vio su oportunidad. Esquivó el golpe previsto, pivotó y se lanzó hacia adelante, poniendo toda su fuerza restante en una sola estocada. Apuntó el pesado cuchillo de combate, con la punta por delante, directamente al ojo de la criatura. La hoja encontró su objetivo. Sintió la punta penetrar, raspando contra el hueso mientras giraba el mango, hundiéndolo profundamente. Un sonido brotó de la criatura, no un simple rugido animal, sino un grito terrible y agonizante que rasgó el silencio de la montaña. Era un sonido de profundo dolor, algo cercano a lo humano en su crudo sufrimiento. La criatura retrocedió violentamente, arrancándole el cuchillo de la mano, tambaleándose hacia atrás. Se agarró la cara, aullando, el sonido resonando en los picos circundantes. Él retrocedió tropezando, desplomándose contra una roca, jadeando en busca de aire, saboreando sangre. Observó cómo la criatura, sangrando por su ojo destrozado, se daba la vuelta y desaparecía en la densa línea de árboles con una velocidad antinatural, sus gritos desvaneciéndose en el susurro de las hojas. La lucha había terminado. Había sobrevivido. Yacía allí, sangrando y roto, el silencio regresando, puntuado solo por el sonido entrecortado de su propia respiración. Volvió en sí lentamente, la conciencia regresando como la marea, cubriendo el dolor en oleadas. Estaba apoyado contra la base de un gran roble, la corteza áspera contra su espalda. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Una noche entera? El sol estaba saliendo, filtrando una luz dorada a través de las hojas de otoño. Su cuerpo gritaba en protesta, una sinfonía de dolores, cortes y profundas contusiones. Se evaluó clínicamente, una costilla rota, laceraciones profundas en brazos y piernas, innumerables cortes menores. Estaba vivo, herido, pero vivo. Miró alrededor del claro. El suelo estaba revuelto, las hojas esparcidas, evidencia de la brutal lucha, pero no había rastro de la criatura. El aire estaba quieto, pacífico, lleno de los sonidos normales del bosque al despertar. Entonces lo vio. A pocos metros de distancia, fresco, intacto, el cadáver de un gran ciervo eviscerado. Su garganta estaba cortada, sus entrañas retiradas. Una ofrenda clara, una provisión dejada para él. No sabía quién la había dejado. Miró hacia abajo. Su cuchillo yacía junto al cadáver del ciervo. Estaba limpio. No había rastro de sangre. Parecía como si lo hubieran limpiado y colocado allí. El misterio se profundizaba. Miró hacia el árbol contra el que se apoyaba. Talladas en la corteza sobre su cabeza, recién cortadas, dejando la madera cruda y pálida contra la corteza oscura. Había 2 palabras. Eres digno. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había pasado la prueba. Era digno. Pero el significado de esa dignidad seguía siendo completamente ajeno. El mensaje era una confirmación, una validación del brutal duelo. Pero su significado seguía siendo completamente ajeno. Pasó los siguientes 2 días en un aturdimiento de dolor e instinto de supervivencia, atendiendo sus heridas lo mejor que pudo con su limitado botiquín médico, racionando la carne de ciervo, manteniéndose oculto. Esperó. No sabía a qué. No había pedido la extracción. Su equipo de comunicación era de baja potencia, solo para uso de línea directa de emergencia.
Una llamada que decidió no hacer. Esperó, sin saber si los clientes estaban escuchando, sin saber si la promesa de prescindibilidad del intermediario era absoluta. Entonces, en la mañana del tercer día, lo oyó. El sonido inconfundible de un helicóptero acercándose. Era un modelo civil, similar al que lo había insertado. No lo llamó, no transmitió en ninguna frecuencia. Voló en un patrón de cuadrícula sobre el área, preciso y deliberado. Decidió mostrarse, saliendo a un pequeño claro, levantando los brazos lentamente. El helicóptero lo vio y aterrizó rápidamente en el claro. El piloto era diferente al de la inserción, más joven, pero con la misma expresión tensa. No preguntó por la misión, la criatura, los biólogos desaparecidos. Mientras lo ayudaba a subir a la cabina, notando la ropa ensangrentada y las heridas evidentes, solo habló una vez, su tono inquietantemente casual. ¿Viste quién anda haciendo de las suyas por aquí? No respondió. No podía. No podía explicar lo que había visto, lo que había sucedido. El duelo imposible, el extraño código, los observadores silenciosos, el mensaje tallado. No había palabras para ello. Solo negó ligeramente con la cabeza y miró hacia abajo, al bosque que se alejaba, las montañas que ahora guardaban un secreto que era física y visceralmente parte de él. Más tarde, de vuelta en una habitación estéril y anónima, después de que sus heridas fueran tratadas por un personal silencioso y eficiente que no hizo preguntas, examinó su equipo. Su mochila estaba allí, limpia. Su cuchillo había sido devuelto a su funda. Y entonces encontró los trofeos. Alrededor de su muñeca izquierda, sujeto por un fino cordón de cuero, había un pequeño objeto liso. Miró de cerca. Era un medallón de hueso, perfectamente tallado. Grabados en su superficie había una serie de símbolos, coordenadas de cuadrícula. Reconoció el formato. Apuntaban a otra cordillera, a cientos de millas de distancia. En una pequeña bolsa dentro de su mochila, cuidadosamente metida entre sus cartuchos de repuesto, estaba su propia bala, la que había disparado y con la que había fallado. Estaba limpia, pulida, y había sido modificada. Algo había sido cuidadosamente extraído de ella, un diminuto núcleo de plomo o cobre retirado con una precisión imposible. Y grabadas en el costado del casquillo de la bala había dos palabras: no ha terminado. Miró el medallón de hueso, luego la bala en su mano. Estaba marcado. El duelo no fue el final, fue el principio. Había pasado la prueba, había sido considerado digno por algo antiguo e inteligente, y ahora era invitado y obligado a continuar el juego en otros escenarios, en otras montañas. El bosque de Virginia le había arrebatado su certeza, su infalibilidad profesional, y le había dado algo más, un nuevo tipo de enemigo, un nuevo tipo de guerra, y una cicatriz completamente nueva grabada no solo en su cuerpo, sino en su alma. El precio había sido pagado. Ahora, el juego acababa de comenzar.